Muy bien, bienvenidos a todos de nuevo aquí, ya con el número 35 de los estudios bíblicos por descubrimiento. Y lo difícil es hacerlo coincidir con el Día de la Reforma, sin planificarlo, pero ha coincidido. Hoy, hace 504 años, algún hombre que había tenido una experiencia real con Dios de salvación, que da igual cómo se llamaba realmente, puso un desafío en una puerta de su parroquia para todo el mundo, hasta el Papa de Roma, a ver cómo contestan. Y ahí se inició la Reforma. Era Martín Lutero, evidentemente, un monje católico, no era otra cosa sino católico y monje de la Iglesia Católica, pero al final pues su desafío era a ver si hacemos caso a la Escritura, porque solamente hay una Escritura, que es el Antiguo y Nuevo Testamento, que tenemos dado a los cristianos, y también tenemos solamente una fe que salva, que es la fe por los méritos en Jesucristo. Por lo tanto, también es solamente la gracia de Dios, que es inmerecida por lo que Cristo Jesús ha hecho, que salva también, y solamente es a través de Cristo. No hay otros mediadores, no hay otros méritos, no hay otra forma de salvarse solo por Jesucristo. Y la gloria, por tanto, es solamente para Dios. Eran 5, afirmaciones que hicieron pensar los teólogos y los creyentes de todo el mundo desde entonces. Y nos desafían a nosotros también de creer solo en el Evangelio como realmente nos viene en la palabra de Dios. Y voy a leer por esto Romanos 1, el 16 y 17, para simplemente introducir esta idea. ¿Qué es el Evangelio y qué implicaciones tiene el Evangelio? Nosotros hoy hablamos más bien de las implicaciones del Evangelio. ¿Cómo hace que el Evangelio produce una fe por la cual el justo vivirá? Dice así la Biblia: a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito. Y Pablo aquí cita el Antiguo Testamento, Habacuc, el profeta, y dice: el justo vivirá por la fe. No voy a explicar estos versículos, lo hemos hecho en otra ocasión, pero vais a ver cuando hablamos de Gálatas 5, del 16 al capítulo 6 al 10, vamos a ver que nosotros somos llamados a vivir una vida victoriosa, una vida libre, una vida sin frustración por nosotros, por no ser capaces de agradar a Dios, una vida que nos da la victoria en Cristo Jesús por medio del Espíritu de Dios que tiene el verdadero cristiano. Y el que no entiende lo que estamos hablando lo va a ir entendiendo a lo largo de la mañana por medio de la adoración, por medio de la participación del pan y del vino, de las oraciones y también la predicación. Así que vamos a orar un momento, nos ponemos de pie, damos gracias a Dios por este día, por lo que Dios ha hecho en estos últimos años, también por la Reforma, por hombres y mujeres valientes que han dicho: ya basta con mentiras, ya basta con mediocridades, ya basta con dar la gloria al hombre, al sistema, a mediadores que no pueden hacer nada por nuestra salvación, y han querido exaltar a Jesucristo como se merece, como nosotros también queremos hacerlo. Padre Celestial, damos las gracias por Jesucristo, damos las gracias que en Él has depositado por tu voluntad toda salvación, todo el poder para salvar y todos los méritos para la salvación. Y gracias que es un regalo por la fe, por pura gracia inmerecida, y gracias que tenemos tu palabra y no necesitamos que otros cambien tu palabra por tradiciones y por sus propias ideas, porque tu palabra es inspirada por ti, nos da el poder y la fuerza para creer, para estar seguros, para disfrutar. Y gracias te damos por el Espíritu de Dios que Jesús mandó, el Espíritu de Dios que nos da esta nueva vida, que nos da victoria sobre cualquier impedimento de vivir para ti.
Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por la alabanza. Gracias por los unos y los otros. Gracias por los que nos siguen también en las redes sociales. Gracias, Padre, por el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo. Amén. Bueno, bienvenidos a todos. Me gustaría que, siguiendo con lo que estaba diciendo Guido, con estas cosas tan grandes que Dios ha permitido que sucedan en la Iglesia para que podamos volver a su mensaje, bueno, es solo un ejemplo más del gran Dios que tenemos y el deseo que Él tiene de llevarnos a una relación con Él. Quiero leer una cosa que dice aquí en el Salmo 90, que es un salmo que escribió Moisés, y dice: Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación, desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo, cuando dices volveos al polvo, mortales. 1000 años para ti son como el día de ayer que ya pasó, son como unas cuantas horas de la noche. Tenemos un Dios tan grande que estuvo antes del tiempo, que estuvo antes de la creación, y ese es el Dios que está con nosotros, que desea tener una relación con nosotros, que vino a esta tierra a morir por nosotros y que está interesado en ti, en tu vida, que te ama y que desea que le conozcas. Ese es nuestro Dios, un Dios grande y un Dios poderoso. Entonces vamos a cantar esto y vamos a adorar al Señor. ser dirá cuán grande es
sobre todo Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Una vez más, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Desde el fondo del mar, Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más alto lugar, del más hondo abismo, del más hondo abismo, te alabaré. Hombres, desde mi corazón, desde mi corazón, fuerte, fuerte o débil esté, fuerte o débil cada instante de mi vida, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, Desde mi fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Así es. Vivimos en un país que en muchos sentidos ignora a Dios. En muchos sentidos. Y en otros intenta encontrarle en los lugares equivocados. ¿Por qué digo esto? Intentan encontrarle en ciertos ritos que no les llevan a ningún sitio, en sacrificios, en su propia bondad, en lugares en los que Dios no está. Intentan encontrarle y encuentran sustitutos que duran poco tiempo, que no les llenan. En tantas cosas que podemos ver ahora, tantas filosofías. Y nosotros estamos aquí, dice la Biblia, como
tenemos que ser como una luz para este mundo. Ese es nuestro papel como luz, como sal. ¿De qué forma estamos haciendo eso? Debemos hacerlo diariamente con nuestra forma de vivir, ¿no? Y una de las principales formas y de las principales cosas que podemos hacer es orar por este país y por todas las personas que no conocen al Señor y que están a tan solo un paso de poder aceptar su evangelio y creer en él. Entonces vamos a orar ahora. Que puedes tener en mente pues el país, pero puedes tener en mente quizá personas cercanas a ti que todavía no han experimentado este cambio, ¿no? De conocer al Señor y nacer de nuevo. Esto es lo que vamos a hacer con la siguiente canción, que es una oración por este país, por España y por cada persona individual que está en este país y necesita al Señor. Somos pequeñas llamas prendidas porque un día fueron traídas a tu luz eterna que nos dio vida. Por unos pocos. Por unos pocos que no amaron sus vidas más que a ti. Hoy estamos aquí y nuestra antorcha brilla. Hoy estamos aquí. Una misma visión. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas hoy están. Somos pequeñas llamas. Somos pequeñas llamas prendidas porque un día fueron traídas a tu luz eterna que nos dio vida. Por unos pocos que no amaron sus vidas más que a ti. Hoy estamos aquí y nuestra antorcha brilla. Hoy estamos aquí. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas hoy están. Las barcas y las redes. Las barcas y las redes listas hoy están. Señor, te pedimos por este país, te pedimos por cada persona que todavía no te ha conocido, que tú permitas que nosotros seamos esa luz
que ellos puedan, a través de la cual ellos puedan verte a ti, puedan conocerte. Señor, te pedimos por este país y por cada persona que está en nuestros círculos de influencia y que no te conoce, que tú nos uses si es tu voluntad y que tú te hagas real en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Damos gracias al Señor y le damos la honra y la gloria con nuestras vidas, sabiendo que nadie puede hacer por nosotros lo que Él hizo. Que la honra, la gloria y la gratitud de nuestros corazones sean para Él. Es algo hermoso cuando nosotros meditamos y nos damos cuenta cómo las personas obvian la presencia de Dios y no les parece nada valioso en cualquier época del año el deseo de acercarse a Dios y reconocer a Jesús como el único Salvador. Sabemos que el sacrificio de Cristo fue lo único que Dios planificó para que todos nosotros pudiésemos llegar a ser salvos. Si no, imaginémonos que hubiese sido de nuestra vida si Él no nos hubiese encontrado, que nos haya rescatado de la vana manera en la que vivíamos. Puede que tengamos todo lo material, lo económico, todo lo físico que podamos anhelar, pero si no lo tenemos a Él, tenemos una vida vacía. Lo que Cristo ofreció en esta lectura que vamos a hacer, en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, y es solo un versículo, y dice: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Aún sin haber venido el Espíritu Santo, Jesús no quería dejarnos solos. Nos pedía que mantuviésemos en la memoria que el sacrificio que Él había hecho en la cruz del Calvario había sido por todos y por cada uno de nosotros. Vamos a orar antes del ofrecimiento del vino. Amante Padre, es un día muy especial cada amanecer, Señor, porque Tú estás con nosotros extendiendo Tu mano para sostenernos como hijos Tuyos, Padre. Pero aún así, Señor, Tú haces salir el sol y caer la lluvia sobre buenos y sobre malos, porque Tu amor es tan grande, Señor, que Tú no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan a arrepentirse. En esta mañana, Señor, rememoramos, Padre de gloria, ese hermoso sacrificio de Cristo, habiendo dado su cuerpo en pago de cada una de nuestras vidas, de nuestros casos, Señor, que son especiales delante de Tu presencia por ese gran amor que nos tienes. Bendito, alabado y glorificado sea Tu nombre por siempre, mi Señor. Amén. Eso es, pues vamos a pasar a tomar el pan y el vino como un símbolo y un recordatorio de que Jesús pagó por nuestros pecados, de que Él murió por nosotros. No estamos sacrificando otra vez a Cristo, no estamos... simplemente estamos recordando. Esto es algo que Cristo nos dejó para poder recordar constantemente lo que Él hizo por nosotros. Señor, gracias porque Tú en Tu provisión y en Tu bondad nos has dado este recordatorio para que no se nos olvide, si es que podría olvidársenos,
el sacrificio que tú hiciste por nosotros. Te damos las gracias porque eso es lo que nos sostiene durante todos los días, a todas horas. Nos sostiene que tú por tu gracia has pagado nuestros pecados y ya no estamos bajo tu ira porque Cristo ha pagado todo por nosotros. Qué descanso, qué paz, qué bonita es tu gracia, Señor. Gracias por dárnosla, gracias por amarnos tanto. Te pido, por favor, que tú limpies mi corazón, que tú me perdones de todo pecado y de toda cosa que esté mal y que me impida acercarme a tu presencia hoy. Te pido que tú nos limpies como congregación, que tú perdones los pecados también de todos los que estamos aquí, que nos perdones, nos limpies, que por Jesús nos veas como limpios, Señor, aunque no lo merecemos. Y te amamos, Señor, y queremos recordar, no solamente hoy con este pan y este vino, lo que tú hiciste por nosotros, sino constantemente. Amén. Bueno, hace un tiempo que leí este pasaje, pero quería volverlo a leer para hablar sobre este tema, que es un tema que puede ser a veces un poco complicado para algunas personas. En el país en el que vivimos, en el que las iglesias normalmente se ha pedido dinero para enriquecerse y se han hecho muchísimas injusticias, yo entiendo que es una cosa complicada. Pero creo que es bueno poder recordar de dónde viene el hecho de que las personas que son de una congregación que ama al Señor, pues ofrezcan parte de lo que ellos han ganado para Dios. Porque la idea es que esto no es que las personas dan a la iglesia como tal, sino que las personas le entregan a Dios. Y en este contexto es, a través de la iglesia, podríamos decir. Quiero leeros un pasaje en el que el rey David, imaginaos el rey David, que había visto sin duda alguna a Dios obrar de muchas formas en su vida, tenía muchas razones
tenía mucho dinero y tenía muchas razones para quedárselo todo y para haber dicho, guau, yo soy el mejor guerrero, el mejor rey, pues me lo quedo todo para mí, ¿no? Fijaos lo que decía en Primera de Crónicas, el capítulo 29, decía: Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. O sea, en manos de Dios está el dinero, la riqueza, pero también está el poder, la autoridad que podamos tener, o en este caso David, ¿no? que tenía un reino grande. Todo venía de Dios hasta eso. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos o glorificamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. La idea es que Dios ve el corazón de las personas cuando damos para Él. No se trata de que la persona que está a tu lado te vea lo que das. No se trata de que en la iglesia sepan necesario, o sea, que tú quedes como, mira, esta persona ha dado tanto dinero. No se trata de nada de eso. Esto es un momento de adoración como todo lo demás que está pasando en esta mañana, en el que Dios está mirando tu corazón y ve lo que tú le entregas a Él y no a nadie más. Y por otro lado, y en nombre de la iglesia, yo os digo que aquí nadie se está lucrando con las ofrendas de nada, sino que esto es para Dios y para la obra de Dios. Es nuestro corazón sincero, honesto, y el Señor, que mira nuestros corazones, lo sabe. Dicho todo esto, voy a orar, y quien desee hacerlo, pues puede hacerlo. Señor, gracias porque tú nos has dado absolutamente todo lo que tenemos viene de ti, nada es nuestro. Te pedimos que tú aceptes esta ofrenda como nuestra adoración, como parte de nuestra adoración, Señor. Que tú la bendigas y des sabiduría para administrarla también. Que no permitas que se use injustamente, sino que se use con justicia y con sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos con el mismo pensamiento con lo que ha dicho Dani y lo que han cantado, Salva Nuestra España. Dice también Pablo a Timoteo en la primera carta, en capítulo 2, del 1. Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Eso implica también que somos pequeñas llamas, en el sentido, si llevamos esta vida apartado para Dios, no para gastarlo en nuestros deleites, sino para servirle a Él.
en nuestra actitud, en nuestros trabajos, en nuestras oraciones. Y ahora José Luis va a apuntar cada cosa que tenéis en nuestro corazón, sea gratitud, sea petición, ruegos, como dice en este texto aquí. Primero, seguro, vamos a orar por el gobierno de España, pero no solo de España, de nuestros países, que somos de diferentes países aquí. Y vamos a orar por Guatemala, por Colombia, Bolivia. ¿Qué más hay? Costa Marfil, Ecuador creo también. Todos esos países vamos a mencionar delante de Dios. Suiza también, claro. Y podéis decir peticiones y gratitud. Damos gracias a Dios por las provisiones para tanto la iglesia como para nuestras vidas también. Y sigamos orando también por la provisión cultural. Dios me ha sorprendido en estos días mostrarme que tiene un plan para sostenernos en medio de las dificultades. Sí. También por los familiares que no son creyentes todavía, oremos Ujú. para que sean salvados, porque se ve claramente ya las señales de la venida de Jesús. No hay tiempo que perder. Pues sí. Ajá. Gracias. Gloria a Dios. Sí. Gracias, sí. Sí. Seguimos. Gloria a Dios. Ujú. Sí. Sí. Amén. Sí. Qué bueno. Ujú. Amén. Sí. Ujú. Ujú. Sí, Señor, te pedimos sustento. Sí, Señor. Amén. Amén.
Gracias, Señor. Amén, Señor. Sí, Señor. Amén. Gracias. Ya le amamos, Padre mío, porque desde el vientre de su madre tú nos conectaste con su vida, Señor, la que tú estabas formando, Padre. Y ahora, Señor amado, que su mano poderosa no se aparte de él, Padre mío, y que le des la fuerza que necesita Natalia y Gabriel, Señor, Sí, Señor. para poder esperar con paciencia esa rehabilitación, restablecimiento de salud y toda la prosperidad que tú tienes para la Amén, vida de Señor. Isaac, Señor amado. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, de bella gracia, Padre. Amén. Amén. Señor amado, Padre Celestial, primero de las peticiones, Dios mío, yo quiero elevar, Señor, una oración, Señor, por todas las personas que un día te conocieron, Dios mío, que siguen siendo tus hijos, Señor amado, porque yo entiendo ahora que soy padre, mi hijo se me porte mal, todo es ser hijo tuyo, Dios mío, que por favor vuelven a mirar a ti, Señor amado, ustedes sabemos, Señor, familiares, amigos, hermanos en Cristo, un día amables, un día se gozaron de tu presencia, Señor, el apartado por completo, Señor querido, de tu presencia, Señor. Que ellos vuelvan a ti, Señor. Que se den cuenta que sin ti nada somos, Señor. Que sin ti no somos nada, Dios mío. Vuelve a arder esa llama, Señor. Haz lo que tú veas conveniente, Señor, para que ellos puedan volver a la senda antigua, a la senda de Cristo. Para que ellos, Señor, puedan ser salvos, Dios mío, y que podamos volver a juntarnos, Señor, y hacer las cosas como las hacíamos antes, Dios mío. Te pido, por favor, por familiares, por amigos, por hermanos en Cristo, Señor, que ahora te han dado la espalda, que porque les ha ido bien, porque les ha ido mal, o por lo que sea, Señor, se han apartado por completo de ti. Y son personas como que nunca te hayan conocido, Señor. Vuelve, Señor, a hablarles, a decirles que ahí tú sigues con los brazos abiertos, Sí, Señor. esperando que ellos regresen. Sí, Señor. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Te doy las gracias por todas las provisiones personales, pero también como iglesia, como tienda. Gracias que tú estás realmente en control de todo y nunca nos ha faltado nada porque tú eres fiel y queremos realmente honrarte con todo lo que tú nos has dado y que tú seas glorificado, Señor. Amén. Pedimos también por los gobiernos del mundo, de Europa, de nuestros países de donde procedemos y de los países por los que solemos orar, Señor. Pedimos que tú pongas tu mano, que frena
Amén, Señor. Amén. Amén, Señor. Amén. Ellos enaltecen el nombre del enemigo, Señor, pero hay un pueblo que está clamando, Padre, y el enemigo está vencido, Señor. Todas estas supercherías, Señor, que el enemigo ha puesto en la sociedad, Padre amado, sean derribadas, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, porque todavía hay hijos tuyos que están recatados, viviendo prudentemente, Señor, pero ten misericordia también de los hijos tuyos que están participando de eso, Señor. Que sea tu misericordia tan grande, Señor, la que nos alcance a todos, Padre mío. Que no sea solo de pensamiento, Señor, sino sea de acción, evitar el pecado, Señor. Gracias, Padre de gloria, en el nombre de tu Hijo Jesús, por darnos el hermoso privilegio de llegar a tu presencia con nuestro clamor y nuestra petición. Amén. Muy bien, queridos. De nuevo, bienvenidos a los que ahora se enganchan en las redes sociales, en directo más tarde en la predicación. Hoy hablaremos de lucha y de libertad. Lucha y libertad. Y queremos hacerlo a través de lo que es una vida espiritual. Porque vivir constantemente guiado por el Espíritu de Dios es la única forma que podemos vivir en libertad. Y también realmente tener una vida plena. El texto de hoy comienza con esta promesa para vivir una vida en abundancia que está en Gálatas 5, versículo 16. Si queréis buscarlo, ahí vamos a estar casi toda la mañana. Lo que nos queda, unos pocos minutos, Gálatas 5, 16. Y dice así el texto de la Biblia. Así que os digo, vivid por el Espíritu, y no seguiréis los deseos de la naturaleza pecaminosa. Que repetir lo que hemos leído. Así que os digo, vivid por el Espíritu, y no seguiréis los deseos de la naturaleza pecaminosa. Queridos, si vivimos, dice el texto, entregados a su Espíritu, Dios nos hace esta tremenda promesa de victoria y de libertad. No cumpliremos el deseo de la naturaleza pecaminosa. No lo vamos a cumplir. Al recibir esta exhortación de vivir por el Espíritu y al reflexionar en esta semana, debo comenzar de una manera que para alguien tal vez sea sorprendente. Porque, queridos, quiero pedir perdón a Dios antes que nada. Por todos, por ti, por mí, y por también todos los que están escuchándonos en las redes sociales. ¿Por qué pido perdón? Por cada circunstancia en la cual fracasamos por no dejarnos guiar por el Espíritu de Dios de forma controlada por Él y entregada a Él. Pido perdón a Dios por el menosprecio que su Espíritu haya sufrido al sentirse ignorado con indiferencia y soberbia por mí y por cualquiera de los que le pertenecemos. Amados, no vivir por el Espíritu de Dios es prácticamente la única causa del fracaso personal de un discípulo de Jesús y del cristianismo en general. Y como hemos orado también por los países europeos, por ejemplo, que se llaman cristianos y tantos otros, ¿verdad?, de Sudamérica, lo mismo. ¿Cuál es la causa del fracaso de estos países, de esos gobiernos, de estas fábricas, de esos puestos de trabajo y familias y sociedades? Pues no ser dirigido por el Espíritu Santo, como vamos a ver hoy. Porque el Espíritu de Dios vive en nosotros desde el momento que recibimos la salvación solo
por la fe en Jesucristo. ¿Y qué hace el Espíritu de Dios en nosotros? El Espíritu procura capacitarnos a vivir como Jesucristo. Y Jesucristo desde luego no era ningún fracaso. Con su amor, con su alegría, con su paz, con su paciencia, con su amabilidad, con su bondad, con su fidelidad, con su humildad y con su dominio propio. Pero muchas veces, demasiadas veces, luchamos no por medio del poder del Espíritu, sino en nuestras propias fuerzas. ¿No es cierto? Entonces, vivimos como personas superiores que juzgan o menosprecian a otros, o vivimos en competencias. O al contrario, a veces ni siquiera luchamos. Somos dominados por la pereza o el desánimo. Vivimos un cristianismo como los que se llaman cristianos pero no conocen a Dios. En cualquier caso, lo único que conseguimos con nuestra soberbia o incredulidad es seguir los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Y así nos va. Pero Dios nos dio su Espíritu, que nos da la victoria y nos libra constantemente de ser atraídos y seducidos por la naturaleza pecaminosa. Por tanto, perdónanos, Espíritu de Dios. Lo digo de verdad. Jesús, no nos lo tengas en cuenta. Padre Celestial, ten misericordia por ignorar a tu Espíritu Santo. Amén. Y Padre, pedimos que tú realmente abres nuestros corazones y nuestras mentes para recibir este mensaje de tu Espíritu, mensaje tuyo sobre lo que tú quieres y puedes hacer a través de tu Espíritu Santo, Padre. Cambia nuestra actitud frente a tu Espíritu, frente a ti, frente a Jesús, y haz que seamos personas realmente espirituales, victoriosas, que viven vidas plenas en libertad y consiguiendo lo que tú quieres para nuestras vidas. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. De nuevo, en su palabra, Dios nos asegura en Gálatas 5:16, donde hemos leído ya, quiero repetir, dice así: vivid por el Espíritu y no seguiréis los deseos de la naturaleza pecaminosa. Como dije, Dios nos insta, nos exhorta, nos ruega, nos implora a vivir en el Espíritu y por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos libra. Lo quiero repetir cuántas veces haga falta esta mañana. El Espíritu de Dios es el único poder capaz de vencer en nosotros las obras de nuestra naturaleza pecaminosa. Y realmente los vence estas obras. No tenemos que ser los de siempre, los que somos tropiezo a los demás, que incluso nos da vergüenza a nosotros mismos. No hablamos de cualquier espiritualidad, también quiero puntualizar esto. Hablamos de una vida poderosa, la vida guiada por el Espíritu de Dios. Él produce una forma de vivir espiritual que libera al ser humano de frustración. ¿Qué te parece? Creo que nadie quiere vivir una vida de frustración. El Espíritu Santo nos libra de la frustración, de la hipocresía, del sectarismo, de idolatría, de envidias, rivalidades, de perversiones sexuales, libertinaje, de borracheras, adicciones y de todo lo que se opone al Espíritu de Dios. Así que hoy tratamos la espiritualidad que proviene del Espíritu de Dios. Y con eso quiero puntualizar más todavía. No nos referimos con la espiritualidad al estado anímico de personas místicas. No tiene nada que ver con lo que vamos a hablar hoy. O sensibles a lo sobrenatural. No nos referimos a la espiritualidad de esotéricos, a la paz interior, ni a personas religiosas en general. Nos referimos a la vida en el poder del Espíritu de Dios de personas que un día recibieron el perdón de sus pecados por la fe en Jesucristo y recibieron de Dios el Espíritu Santo
como un regalo. Personas auténticamente cristianas. Como el apóstol Pablo escribía, mejor dicho, Pedro escribía, como hemos estudiado hace poco, son nacidos del Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, son discípulos de Jesús, forman la verdadera iglesia de Dios, la única verdadera que existe en todo el mundo. A esas personas me dirijo hoy, a estos verdaderos cristianos. Y si tú me escuchas, nunca habías recibido el Espíritu de Dios, será esto muy nuevo para ti. Realmente muchas cosas no vas a entender, vas a quedar sorprendido. Pero la Biblia siempre tiene algo provechoso para todo el mundo. Y también, si tú prestas mucha atención esta mañana, vas a ver que tiene mucho que decirte. Y si recibiste el Espíritu de Dios, no tienes que intentar imitar su poder por medio de tus esfuerzos, sino mantenerte lleno del Espíritu de Dios que vive en ti. El Espíritu Santo es tu guía, tu maestro, tu consolador, tu defensor, el que intercede por ti ante Dios, el que te da sabiduría y revelación para conocer la grandeza de Cristo. El Espíritu te hace entender que si eres de Cristo, eres uno con Él y tienes todo en Cristo. El Espíritu de Dios te libra, te da vida en Jesús. Fíjate, voy a repetirlo una vez más, esta gran promesa, Gálatas 5:16. Así que os digo, escribe Pablo, vivid, vivid. Es un mandato, una sugerencia, un implorar, una petición, una urgencia. Vivid por el Espíritu. Y la promesa, y no seguiréis los deseos de la naturaleza pecaminosa. Tal vez nos sorprenda a algunos que Dios afirma aquí claramente que todos los cristianos tienen aún la naturaleza pecaminosa. Dios la podría haber quitado, pero decidió no eliminarla, sino darnos su Espíritu para tener que depender totalmente de su Espíritu. Ahora bien, para vivir de victoria en victoria dependemos totalmente del Espíritu de Dios en cada momento. Sí, en todas las circunstancias. No solamente cuando leemos la Biblia, cuando hablamos nosotros de Jesucristo, cuando tenemos un mal momento, son las 24 horas del día. Sea lo que sea que hagamos, cocinando, caminando, durmiendo, lo que sea. El resto de nuestras vidas, y así solo así, no seguiremos los deseos contrarios a Dios. Esta es la victoria, la dependencia del Espíritu de Dios, que no solo está con nosotros, sino vive en nosotros. Dios permite que en cada cristiano hay un campo de batalla. Por tanto, ¿no? Está claro. Por un lado están los deseos de la naturaleza pecaminosa y por otro lado está el deseo del Espíritu de Dios. Y esta lucha es plan de Dios. Aunque quisiéramos, no podemos evitar esta lucha, ni podemos luchar de cualquier manera. No podemos hacer lo que queremos. No. Si no somos guiados por el Espíritu de Dios, hacemos lo que no queremos hacer. Y lo que no queremos hacer, hacemos. Así lo afirma el siguiente versículo en Gálatas 5, versículo 17. Dice así la palabra de Dios: porque ésta, refiriéndose a la naturaleza pecaminosa, desea lo que es contrario al Espíritu. Y está en nosotros, ¿eh? Y el Espíritu desea lo que es contrario a ella, que está también en nosotros. Los dos se oponen entre sí, de modo que no podéis hacer lo que quisierais. Es una afirmación que hoy en día no gusta mucho, ¿verdad? Pero si es verdad, es verdad. No nos dejemos engañar. Es una batalla que no admite mediación, ni reconciliación, ni tregua. Es una batalla a vida o muerte hasta que vivamos
en el sentido que hayamos llegado al cielo, o la naturaleza pecaminosa te controla con todas las consecuencias, o el control lo toma el Espíritu de Dios con todo el fruto que te da. No te puedes quedar dormido, en el sentido de pasividad. Igual, claro, puedes quedarte dormido por la noche, y si estás lleno del Espíritu Santo, descansarás bien. Puedes descansar a los pies de Jesús, aprendiendo el Espíritu Santo, dejando que el Espíritu Santo te controle, no las preocupaciones, no la gente, no los trabajos, y no sé, y tu vida, y lo importante que eres tú, y lo peligroso que no sé qué es para ti la vida, sino estar a los pies de Jesús, durmiendo. Fíjate qué buen sitio, ¿no? Pero tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Tienes que romper ataduras y vivir constantemente consagrado a Jesús. Solo el Espíritu de Dios nos da la victoria, queridos. Por ello nos asegura el siguiente versículo, Gálatas 5:18, pero si os guía el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora te quiero preguntar, ¿por qué dice eso? No estáis bajo la ley si sois guiados por el Espíritu. Porque la ley exige la justicia de Dios. La ley desafía a nuestra naturaleza pecaminosa a mejorar, a cumplir lo que tiene que cumplir. Pero no nos da el poder para hacerlo. Nuestro pecado nos engaña y puede con nosotros. La ley desafía nuestro orgullo, pero la ley solo nos muestra lo pecaminoso que es nuestra naturaleza caída. Y por ahí hay muchísima frustración en la vida del cristiano como no lo entienda. ¿Conoces como yo ese sentimiento de desesperación, de intentar hacer lo bueno y no hacerlo? ¿Sí? Pero si nos sometemos a la guía del Espíritu de Dios, somos elevados, dice aquí, por encima de la ley, o librados del desafío de la ley. ¿Por qué? Repito, fijaos, perdonadme que voy a repetir esto tantas veces que haga falta. Vivid por el Espíritu y no seguiréis los deseos de la naturaleza pecaminosa, pero como sigas a la ley, su desafío, su exigencia, y te dejes engañar por tu pecado, por tu orgullo, tu soberbia, vas exactamente por ahí. Vas a seguir las obras de la naturaleza pecaminosa en tu vida. Y cada día va a ser peor si vas por ese camino. Pero por otro lado, recuerda, siempre, si vives en espíritu, no seguirás las obras de la naturaleza pecaminosa. Y es un hecho y es una tremenda promesa. Ahora, si intentamos dar una tregua a nuestra naturaleza pecaminosa, o si intentamos mejorar la naturaleza pecaminosa con ayuno, por ejemplo, es muy famoso hoy en día, ¿no? Vamos a ayunar, privaciones de todo tipo, duro trato del cuerpo. Fíjate bien, tarde o temprano nos sorprenderemos al comprobar que nuestra naturaleza caída se ha fortalecido. Y todos conocemos estas obras de la carne. Y luego nos sorprende que a veces donde más se ayuna, más se habla de lo que hay que agradar a Dios, y donde la gente parece más comprometida, más sacrificada, pues hay más escándalos al final. Muchísimo cuidado con esto. Aquí tenemos una pequeña descripción de estas obras, resultado de nuestro esfuerzo equivocados. Gálatas 5:19 al 21, los siguientes versículos, nos dice lo siguiente. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, son evidentes. Inmoralidad sexual. ¿A qué se refiere? Se refiere a infidelidad matrimonial o relaciones sexuales ilegítimas. Impureza,
Por ejemplo, pornografía. Libertinaje, deseos desvergonzados y abusos. Idolatría, honrar estos falsos mediadores o inclinarse ante figuras de madera y piedras muertos. Brujería, hace referencia también a drogas, conjuros, ritos, superstición, Halloween, ¿verdad? Odio, no voy a describir de qué habla, ¿no? Está claro, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos. ¿Qué significa eso? Pues obstinación por teorías y enseñanzas extrañas que causan grupitos, casi una atracción de buscar lo más raro del mundo para ser diferente a la gente normal que está bien. Y envidia, borracheras, orgías, fiestas que buscan las borracheras y persiguen la inmoralidad. Y dice, y otras cosas parecidas. Como ya decía, es solo una pequeña lista de botón de muestra de lo que son obras de naturaleza pecaminosa. Se podría también haber añadido robo, mentira, engaño, soborno, manipulación, irresponsabilidad, pereza, avaricia, etc. Ahora Dios aprovecha esta lista para advertir solemnemente a todos los que se llaman cristianos pero no lo son. Por eso dije que puede ser que a ti te suene todo esto a chino, no lo entiendes, esto del Espíritu Santo, entonces va para ti. Dice aquí la palabra de Dios con todo el amor de Dios, que Dios es amor y tiene compasión. Dice aquí, versículo 21, el siguiente, al final, os advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Repito, os advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora fíjate en estas palabras, o en esta palabra practicar. No está hablando de una lucha, no está hablando del deseo de agradar a Dios, no está describiendo un estilo de vida está describiendo precisamente un estilo de vida que practica el pecado. Entonces, ¿qué ocurre si en tu vida nunca había un cambio? Porque eso es practicar, que nunca hubo un cambio. Si nunca hubo un arrepentimiento con un nuevo rumbo marcado por el poder del Espíritu de Dios en ti. Si no te acuerdas de un antes y después al creer en Jesús. Si siempre has practicado la misma vida dominada por tu naturaleza pecaminosa, escucha bien si este es tu caso. Dios te asegura que nunca has sido salvado y si te mueres hoy, no heredarás el reino de Dios. Para toda la eternidad, sentencia terminada y absoluta. Si mueres hoy. Ahora, claro, Dios no dice que la persona que practica el pecado nunca podría ser salvo. No dice esto. Si se arrepiente y cree en Jesucristo, recibirá el perdón de sus pecados y el poder del Espíritu Santo y comenzará la lucha en su vida al andar en el Espíritu. Así no practicará ni seguirá los deseos de su naturaleza pecaminosa. Repito, Dios no está diciendo que el de carácter iracundo, un borracho, un adicto a la inmoralidad, nunca podría ser salvo, sino que necesita aún de Dios, de la salvación en Cristo. Ahora, si eres una de estas personas que practica el pecado sin lucha, escucha ahora. Te pido, arrepiéntete, ven a Jesús. Él te quiere perdonar todos tus pecados y Jesús te dará hoy el Espíritu de Dios para vencer. Ahora, ¿qué es lo que el Espíritu de Dios produce en el creyente? Vamos a seguir en el texto. Fruto, dice. El fruto del Espíritu es algo sobrenatural que Dios produce en el que permanece en Jesús.
De hecho, es la imagen de Jesucristo en el cristiano, que produce, ¿y qué produce el Espíritu Santo? Antes que se me olvide, queridos, solamente deciros que aquí estamos hablando como si estuviéramos diciendo que la ley de la aerodinámica, cuando tú entras en un avión, que es imposible que vuela, pero si tú entras en un avión y enciende los motores y se aproveche de una ley que es la aerodinámica, aunque tenga toneladas de ese bicho, se levanta y tú con él también. Mientras tú que estás en este avión, superas la ley de la gravedad. Así también mientras que tú permaneces en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, tú tienes una ley tan poderosa, tan superior a la ley del pecado y de la muerte que está en ti y que opera en ti, que tú vas a ver una transformación, otro estilo de vida. Ahora, evidentemente, si te tiras el avión, se acabó. ¿Entendéis? Si apagas el motor y dices, bueno, hasta aquí hemos andado bien, apago el motor, vamos a ahorrar un poco de gasolina, pues se acabó. O sea que es vivir constantemente permaneciendo en Cristo, en el poder del Espíritu Santo, como porque apagues el motor y ahorres un poco de energía y de gastos, pues ya puedes encenderlo otra vez. Porque las consecuencias son inmediatas, no tienes que esperar. O constantemente eres guiado por el Espíritu Santo, o enseguida la naturaleza pecaminosa se va a aprovechar para meterte una. Ahora, en cambio, el fruto del Espíritu, versículos 22 y 23, lo describe así la Biblia. Es amor. Qué maravilloso el amor. ¿Quién no quiere tener amor? No hay nadie que puede vivir mejor que con amor. O sea, el Espíritu produce este amor de Dios, el que se manifestó en Jesús hasta dar su vida por los demás. Sí, pero eso es realmente lo maravilloso de Jesús, lo admirable de Jesús, lo que amamos en Jesús. El amor que ama a la pareja conflictiva, al hijo desviado. El amor que ama a la iglesia de Dios. Y no mira qué tipo de iglesia es. Y busca las fallas y no sé qué, a ver si se lo merece. A lo mejor no se merece a ti. Deja de hablar así. Ama. En esto consiste el cristianismo, el fruto del Espíritu. Dice, este mismo fruto del Espíritu es también alegría. Y si miramos la vida de Jesús, vemos que soportó con alegría lo que hacía falta para completar la voluntad de Dios y nunca se quejaba de nada. Paz, no como el mundo da, sino paz con Dios y paz al perdonar a los demás. Otro fruto, paciencia. Perseverancia quiere decir en hacer la voluntad de Dios en situaciones que realmente precisen aguante, donde nadie humanamente puede soportarlo. Ahí vas a ver el Espíritu Santo obrar en ti, porque mientras tú lo puedes soportar, no me digas tú que el Espíritu Santo hace milagros en tu vida. Yo quiero ver los milagros cuando realmente son necesarios y solo el Espíritu Santo puede dar el aguante. Entonces podemos celebrar que el Espíritu Santo obra en ti. Amabilidad, también con los difíciles de soportar. Bondad hacia el débil, el que precisa tu perdón. Fidelidad, la lealtad, fiabilidad por medio de la fe, en el trabajo, en la administración del tiempo, en cumplir con las responsabilidades en la iglesia, en tu casa, en cualquier sitio. Humildad, capaz de hacer el trabajo que nadie desea hacer por realizarlo como un siervo de Dios. Y dominio propio, vive guiado por el Espíritu y no es dominado por la naturaleza pecaminosa. Queridos, la Biblia
exclama con triunfo: no hay ley que condene estas cosas. Hemos olvidado de la ley, no hemos dejado desafiarnos por la ley, no hemos picado con nuestro orgullo, no nos hemos dejado engañar. Hemos mirado a Cristo, al Espíritu Santo, nos hemos dejado gobernar por el Espíritu Santo. Resulta que hemos cumplido la ley. Amar a Dios sobre todas las cosas con todas nuestras fuerzas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así funciona la vida cristiana, queridos. Ahora, ¿qué actitud podemos tomar ante la provocación de la naturaleza pecaminosa y la incapacidad de la ley? Hay un elemento aquí más que se menciona. Consideramos a nuestra naturaleza pecaminosa como muerta, como crucificado con Cristo, para vivir en el poder del Espíritu de Dios. Yo te puedo decir cuánto bien me ha hecho un musical sobre la vida de Pablo, que dice el número 8 de las canciones: con Cristo he sido crucificado, he sido sepultado en su muerte, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque un día nos arrepentimos y crucificamos a nuestra naturaleza pecaminosa juntamente con Cristo. Hemos crucificado nuestra naturaleza pecaminosa. Aborrecemos el pecado, sus pasiones y sus deseos. Y esta es nuestra posición firme y por tanto nuestro estilo de vida. En Gálatas 5, versículo 24, el siguiente versículo, dice la palabra de Dios: los que son de Cristo, repito, los que son de Cristo, si tú no eres de Cristo, a ti te suena esto como a chino, o menos todavía. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Ahora, queridos, en ese punto yo quiero preguntar, ¿entonces no pecamos? El que dice que no peca, miente. Porque eso afirma la Biblia. Puedes leer 1 Corintios capítulo 1, 1 de Juan capítulo 1. Si alguien dice que no sufre tentaciones, pretende estar ya en el cielo. Además, cada cristiano puede caer en cualquiera de estos pecados que hemos mencionado. Esta lista tan tremenda. Cualquiera de esos pecados. Yo puedo caer en estos y tú también. No te engañes. Pero el Espíritu te va a traer convicción si has caído. Dios te va a mostrar la salida a la tentación. Pero es cierto, podríamos caer cualquiera. Y es más, el que cree que no, va a caer, mientras que se engaña a sí mismo. Porque no va a recurrir al Espíritu Santo. No va a protegerse en los únicos medios que hay para vencer. Si la caída es prolongada, intentas levantarte y no puedes. Fíjate ahora bien en los siguientes versículos en Gálatas 6, del 1 al 5. Nos da estas instrucciones. Ahora, para eso hace falta humildad y transparencia. Aquí no vale la pena ser un hipócrita, tener una fachada falsa. No he pecado, yo aquí voy de maravilla. ¿Cómo estás, querido hermano? Voy de maravilla. Nunca tengo problemas. No, así no funciona la vida cristiana. Aquí hay que ser sinceros. Mira, yo tengo un gran problema y quiero buscar a alguien que me pueda ayudar, que sea espiritual, que sea capaz de ayudarme a sacarme del hoyo donde yo he caído y no me puedo sacar de allí, no me puedo levantar. Mira lo que dice Gálatas 6, versículo 1 al 5. Nos da estas instrucciones. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, quiere decir no está practicando el pecado. Si alguien es sorprendido en el pecado, vosotros que sois espirituales, debéis restaurarlo con una actitud humilde. Enseguida explica lo que significa actitud humilde. Porque cada cual tenga cuidado, porque también puede ser tentado. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Que es verdad. Ayudaos unos a otros a llevar las cargas. Quiere decir las luchas, los desafíos, los sinsabores de la vida. Todo lo que conlleva estas luchas tremendas. Y así cumpliréis
la ley de Cristo, de amar al prójimo como a ti mismo. Si alguien cree ser algo, ahí está el que no es humilde, sino soberbio, vanidoso. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, el que cree que nunca puede caer en esos pecados, cuando es mentira, simplemente se engaña a sí mismo, tiene una opinión fuera de sí que no le corresponde a sí mismo y muy poca de Cristo, del Espíritu Santo, que es el único que le puede ayudar para mantenerse firme. Cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie, por favor. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. No puedo entrar en explicar más este texto, pero yo creo que es suficientemente claro. Los cristianos pueden no solo caer en el libertinaje, ahora vamos a ver el otro extremo que ya he mencionado un poco, sino como ya vimos, podemos enredarnos en la religiosidad de un trato muy duro que produce soberbia religiosa, que produce sectarismo, pleitos, rivalidades, envidia, discordia y celos. Porque si por un momento no andamos en el Espíritu, podemos dar lugar a cualquiera de estos pecados. Entonces, ¿cómo deberíamos reaccionar cuando se manifiestan cosas así de feas en nuestras propias vidas? Bueno, creo que hemos dicho lo que hay que hacer, pero ahora no hay nada mejor que la prevención. El hecho de que sientes esta lucha, que deseas agradar a Dios y que confías en el poder del Espíritu de Dios en tu vida, es muestra clara de que eres un cristiano realmente nacido de Dios. Estás haciendo previsiones. Si eres un hijo de Dios, permaneces en Jesús. Te nutres de la palabra de Dios. Ella te llena de fe en el poder de Jesucristo, en su gracia. Alabas a Dios de que ya no vives tú, sino que vive Jesucristo en ti. Oras, te ejerces en la obediencia, creces en la fe, amas a los hermanos, cultivas la comunión y transparencia, de la que hemos hablado. Sirves en la iglesia, hablas a otros de Jesús. Te alegras en la victoria de Jesús. No tienes una vanidad propia, sino como Pablo lo expresaba en Gálatas 2, 19 al 21, yo por mi parte, dice Pablo, mediante la ley, precisamente, como hemos expresado, explicado, mediante la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, dice Pablo, sino que Cristo vive en mí. Es un hecho, un milagro que Dios ha hecho en su vida. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Es exactamente lo que afirma la Reforma, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí creo que vamos incluso un paso más allá. Aquí estamos hablando del poder del Espíritu Santo, que es el único que puede en nosotros capacitarnos a no ser seducidos por la carne. En esto consiste la vida cristiana, otra vez. Gálatas 2, 19 a 21. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es el secreto de nuestra victoria. Hemos muerto al pecado y ahora vivimos para Jesús. Gálatas 5:24 de nuevo. Lo que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Y como tenemos crucificado nuestra naturaleza pecaminosa con Cristo Jesús,
Por ello nos mantenemos en esta posición, por fe, firmes, constantes, decididos y confiados, no en nosotros mismos, no, sino en el poder del Espíritu de Dios. No por llevar 30 años de creyentes andando bien, sino solo por confiar en Cristo y en el poder del Espíritu Santo. Pues el poder de Cristo y del Espíritu de Dios vive en ti. Dios ha tomado morada en tu vida. Esto hace la diferencia. ¿Y te acuerdas de tu bautismo de fe? ¿Que estuviste testificando allí? Es un símbolo de haber sido unido a Cristo y crucificado con Él. Y sepultado en la muerte, por eso el bautismo. Y resucitado a una nueva vida unida a Jesús, eternamente. Es una posición, es un hecho. Todo lo que tienes que hacer es creer y vivir en consecuencia. No estás solo en esta batalla a vida o muerte. No tienes que cansarte porque Dios renueva tus fuerzas. Si has pecado, Jesús es tu abogado. Te levantas y aprendes cada vez más a andar en el Espíritu. Es como un bebé que va aprendiendo cada vez que se levanta, ya sabe cómo hacerlo y si se cae ya sabe cómo evitarlo. Y si has pecado, Jesús es tu abogado, hemos dicho. Te levantas y aprendes cada vez más a andar en Espíritu, porque así, solo así, no satisfacerás las obras de la naturaleza pecaminosa. Solo así, si tus ojos son atraídos por la inmoralidad, por ejemplo, al mirar a Jesús, al someterte al Espíritu de Dios, vuelven a mirar la vida con dominio propio. El dominio propio es fruto del Espíritu de Dios. Solo así podrás crecer en el conocimiento de Jesús y vivir una vida en abundancia y en libertad del Espíritu. Si eres uno de estos cristianos que se ha cansado de luchar, déjame hablar de eso también de ti. Porque tarde o temprano te va a pasar. Si eres uno de estos cristianos que se ha cansado de luchar, aunque sea por un momento, que descuida la palabra de Dios, la oración, la obediencia, la fe, la consagración a Dios, si has dejado de luchar contra el deseo de la naturaleza pecaminosa, querido, querida, hermana, hermano, levántate, basta ya. La derrota no es para ti, sino la victoria es para ti. No sigas permitiendo que tu naturaleza pecaminosa te lleve a la derrota en tu vida, con tus hijos, con tu pareja, en tu familia, el trabajo, en la iglesia, que ponga en ridículo tu testimonio hasta ahora tan maravilloso. No, basta, levántate, mira a Jesús, mira quién es Él. Lucha, porque nadie ha prometido que entrarías al cielo sin lucha, sin humillación, sin heridas, sin sufrimiento. Pero confía en el poder del Espíritu Santo. Sométete al Espíritu de Dios. Antes de comenzar cada día, durante el día, vive cada momento y circunstancias de tu vida guiado o guiada por el Espíritu de Dios. Y para terminar, Gálatas 6:6-10, termina diciendo: el que recibe instrucción en la palabra de Dios comparte todo lo bueno con quien le enseña, porque es tan importante la enseñanza, por eso lo ha metido Pablo aquí. Ahora dice, no os engañéis, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a la naturaleza pecaminosa, de esta misma naturaleza cosechará destrucción. No usa otras palabras, dice destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Es lo que yo quiero, queridos. Yo creo que tú también, si no, no estarías aquí. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos.
en especial a los de la familia de la fe. Nada te puede impedir ser más que un vencedor en el poder del Espíritu Santo. Moriste con Cristo, resucitaste con Jesucristo de entre los muertos. Estás unido a Jesucristo eternamente y el mismo Espíritu de Dios que resucitó a Jesús vive ahora en ti. Amén. Oremos, vamos a ponernos de pie. Espíritu Santo, no queremos que vuelvas a sentirte infravalorado, arrinconado, olvidado. No queremos volver a apagarte a ti, Espíritu Santo. No queremos ofenderte más, sino queremos honrarte y reconocer que tú eres el que nos das el poder para vivir una vida auténticamente victoriosa, espiritual, plena, con un fruto maravilloso, con un testimonio intachable que nadie puede señalar, sino que es para la gloria de Dios. Padre, te damos las gracias que tú nos has salvado por el Señor Jesucristo. Gracias que hemos muerto con Él al pecado y que hemos resucitado con Él a una nueva vida para poder vivir en el poder del Espíritu Santo. Y gracias, oh Dios, que no solamente estás con nosotros, sino estás en nosotros. Has tomado morada. Y Padre Celestial, pedimos que nos perdones una vez más por todos los engaños que nos hemos encajado, Señor. Tanto de la ley, como si pudiéramos cumplirla, como también de nuestra naturaleza pecaminosa, como si no fuese para tanto. Y nos ha destruido. Pedimos, Padre, perdón y pedimos restauración en cualquier área de nuestras vidas que haga falta, sea en nuestra mente, sea en nuestros sentimientos, sea en nuestras costumbres, nuestras relaciones, sea en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la iglesia, en la sociedad, en tu presencia, Padre. Pedimos restauración. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, estoy contento de haber predicado este mensaje, guardarlo, escucharlo las veces que haga falta, porque esto me ha traído hasta aquí. Son 40 años en España como misionero, sin haber cobrado nunca ningún sueldo de misionero, ojo al dato, viviendo siempre a pleno tiempo y en muchas dificultades, en muchísimas dificultades, por dentro, por fuera. Pero ha sido la gracia de Dios, Espíritu Santo, ha sido esta relación con Cristo que nos ha traído hasta aquí. A Él sea la gloria. Amén.